Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Hoy continuamos con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos tocando algunos temas que son muy concernientes a la doctrina cristiana, especialmente a la enseñanza de la doctrina que nos da la palabra del Señor. En esta mañana vamos a continuar estudiando. Hemos estado analizando, viendo uno de los temas que son bien importantes: ¿quiénes son salvos del reino de Dios? Entonces, en base a eso, ahora vamos a estar viendo el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ese es el tema de esta mañana, el derecho de ser hijos de Dios. Para esto le voy a invitar para que usted abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Pero antes vamos a orar al Señor, vamos a encomendarnos a Dios, para que el Señor sea guiándonos, bendiciéndonos con su palabra. Porque en la palabra del Señor, hay autoridad para poder entender y comprender lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias en esta mañana, porque estamos delante de ti solamente para anunciar tu palabra, para que tu palabra, Señor, que es la autoridad en este momento, Señor, nos pueda ministrar, enseñar, y tu Santo Espíritu, Señor, Dios Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Y toda verdad nos va a hacer libres, amado Dios. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, muchas gracias por todo. Amén, amén, Señor. Amén, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, les decía, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. A partir del verso 9 vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. La palabra nos dice de que Juan el Bautista, venía para dar testimonio de la luz, aquella luz que iba a salvar a la humanidad. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. El verso 11 dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. No les recibieron, pero dice, más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad quiere decir, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver en el capítulo 3 de este mismo evangelio, los versículos 15 y 16. Vamos a estar viendo Juan 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice el verso 16, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un pasaje que nos respalda lo que estamos haciendo lectura. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Dios da la autoridad a las personas que creen, que confiesan, aquellos que les reciben como su Señor y Salvador, les da la potestad, la autoridad de ser hijos de Dios. O sea, una persona es hijo de Dios cuando lo recibe. Eso es así de claro, hermanos. La palabra está tan concreta en decirnos, tú quieres ser hijo de Dios, recibe a Cristo en tu corazón. Pero hazlo con fe, con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo.
Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Según este versículo podemos analizar y decir de que aquí el Señor nos habla de que hay un nuevo nacimiento. El cristiano que cree, el cristiano que le recibe, tiene un nuevo nacimiento. Porque el nacimiento natural que tenemos, que venimos de nuestros padres, hemos heredado, quizá podemos decir, hemos heredado el pecado original. Estábamos muertos en delitos y pecados, porque llevamos y jalamos y traemos el pecado de Adán. Pero el Señor nos dice, a los que reciben, a los que creen en su nombre, Dios nos da esa autoridad. Y Dios nos dice, nacen de nuevo. Por eso cuando nos vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 3, un varón, dice, como Nicodemo, un hombre religioso, un hombre conocedor de las leyes, dice que vino, dice al Señor, este vino de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aquí el Señor está mencionando esta palabra tan clara, nacer de nuevo. Es un nacimiento espiritual que nos lleva a la presencia de Dios. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo yo, anciano? Quizás él no comprendía en ese momento, como nosotros en este momento podemos predicar eso y decir de que hay que nacer de nuevo. Pues sí, muchas personas dicen, pero ¿cómo es eso? Y el Señor le vuelve a responder y le dice en el verso 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando dice agua está hablando de la palabra, porque la palabra es lo que nos lava, es lo que nos limpia. Y el Espíritu es lo que nos da la comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es importante que nosotros comprendamos esa realidad. Por eso en el capítulo 3 que estuvimos viendo los versículos 36, estuvimos haciendo lecturas de la palabra del Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es bueno mencionar lo siguiente. Existen dos corrientes. Una corriente que se llama de los arminianos. Ellos mencionan y dicen que la salvación se pierde si no hay perseverancia en la fe. Y la otra corriente son los calvinistas, que afirman que la salvación no se puede perder. Un hijo no puede dejar de ser hijo. Bueno, olvidando un tanto quizás estas dos corrientes, nosotros nos enfocaremos en lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí el Señor nos dice claramente que Dios nos da el derecho de ser hijos de Dios. Por eso hacíamos lectura, decía el verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna. Eso quiere decir que si tú perseveras en el Señor, no pierdes tu comunión con el Señor. No se pierde la salvación. Pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces la palabra es tan clara en decirnos esto. Entonces, en base a esto, podemos decir de que cuando una persona conoce a Cristo Jesús como su Salvador, tiene el privilegio de llegar a ser un hijo de Dios. Algo que es irreversible. Un hijo no puede, si uno es hijo, no puede dejar de ser hijo. Pero es importante que analicemos. En el estudio anterior que habíamos visto, los salvos del reino, vimos que desde Adán en adelante las personas eran cristianas, al igual que nosotros.
Por eso leemos en Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro en el capítulo 10, en el capítulo 1, perdón, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, según este pasaje, ya las personas en el Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo. Ellos confiaban en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que era con el Espíritu a la manera salvadora de Cristo Jesús dentro de ellos. Por eso encontramos un pasaje muy interesante en Hebreos, le voy a llevar a Hebreos en este momento, al capítulo 11, versículo 24 al 26 de la palabra del Señor, que nos habla de Moisés. Nos dice Moisés, miren, vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. No, yo no quiero que me llamen hijo de la hija del Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ese galardón es Cristo. Miren, Moisés ya tenía puestos sus ojos en el Salvador. Él dice que aceptó, dice, el maltrato, el vituperio, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dijo, no, los que los egipcios ofrecen no se compara a lo que el Señor ha de hacer por mí. Entonces yo creo que eso confirma de que de alguna forma estas personas en el Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo. Entonces podemos decir de que en base a esto, ¿todos serán hijos de Dios? ¿O tendrían el derecho de llegar a serlo? Vamos a ver en Lucas. Vamos a ver. En Lucas capítulo 20. La palabra de Dios nos confirma. Es el contexto mismo de lo que estamos hablando. En Lucas capítulo 20. Lucas 20. Los versos 34 y 36. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Señor es claro en decirnos esto para que nosotros aprendamos. Versos 34 y 36. Entonces respondió Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, no, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que muertos han de resucitar, aún Moisés les enseñó. Bueno, eso ya es un pasaje que nos habla de que Moisés también enseñó, de que es importante confiar en el Señor. El verso 38 me gustaría decir, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Pues para Él todos viven, todos los que creen, todos los que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Por eso esta enseñanza, el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
¿Cómo se llega? Recibiendo a Cristo Jesús. Amén. Y Dios, cuando lo recibimos a Cristo Jesús, Él nos da la autoridad necesaria para considerarnos hijos de Dios. Amén. Gracias, papá. En segunda de Pedro, vamos a Pedro, un momento, segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 20, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Una persona que ha recibido la autoridad de Cristo para llegar a ser hijo de Dios, no puede enredarse de nuevo en las cosas viejas, en las cosas pasadas. Por eso dice este pasaje dice en forma bien clara, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez. En ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces es importante entender esto. Una persona que ha recibido a Cristo Jesús no puede volver atrás, no debería volver atrás. Amén. Una persona cristiana, una persona que dice soy hijo de Dios, no puede decir ya no soy hijo de Dios. Eso es totalmente absurdo. No tiene razón de decir eso, porque nosotros no podemos burlarnos de las cosas espirituales. Tenemos que tomar siempre con mucha seriedad. Amén. En Hebreos, en el capítulo 6, vamos a ver. Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Espero que usted esté tomando nota o escuche y comprenda lo que Dios nos quiere enseñar. Hebreos capítulo 6. Dice, a partir del verso 4, dice, porque es imposible lo que acabo de decirle, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. Cuando un cristiano, hermanos, no se afirma en la fe que tiene en Cristo Jesús, nuestro Señor es vituperiado. Nuestro Señor dicen, pero este es cristiano, mire cómo está comportándose. Por eso dicen, exponiéndole al vituperio. Entonces no podemos de esa manera, porque el que vuelve atrás estaría apostatando la fe que ha recibido. Por eso, mis hermanos, es bueno que nosotros meditemos siempre en las cosas de Dios. Hebreos capítulo 10, veamos en Hebreos capítulo 10, los versículos 26 al 31, dice lo siguiente. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Eso decía la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dice, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Bueno, queridos hermanos, yo creo que está claro. Habiendo recibido al Señor, el Señor nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No podemos recaer de nuevo en el pecado, no podemos olvidarnos y decir, no, yo sí solamente he recibido y ahí nomás. No, Dios no es un juego. Dios es verdad. Nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. No podemos tomar a la ligera. Por eso dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7, dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El que teme, el que respeta a Dios, el que toma y considera, dice, no, yo no puedo jugar pues con las cosas espirituales. Si tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo que vivir para Cristo, mi Señor. Por eso es importante, queridos hermanos, debemos tomar en cuenta que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, debemos caminar como Dios nos manda. A ver, vamos a ir a Mateo capítulo 12. Capítulo 12 de Mateo. (12:31) dice la palabra del Señor. (12:31) Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Sabe que usted cuando recibe a Cristo, sabe que cuando tenemos a Cristo y le decimos, Señor, yo confío y te recibo como mi Señor y Salvador, estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es un solo Dios, en nuestro corazón? Y cuando hay pecado, hermanos, estamos contristando al Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso dice, cualquier blasfemia. No, hay gente que están, podemos decir, hermanos, que no tiene temor, que hasta habla mal. Por eso es importante de que nosotros no debemos recibir esta verdad así a la ligera. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos. Vamos a ir a Romanos, a ver un momento. Los versos, el capítulo 8 de Romanos. Romanos 8, 14 y 16. Versículos 14 y 16. Dice lo siguiente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que usted que ha recibido al Señor en su corazón, ahora es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Estos son hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La esclavitud al pecado, quiere decir. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, papá, papito, papito lindo, Padre mío, Dios, estamos diciendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Miren qué interesante este pasaje, el versículo 16. La palabra espíritu primeramente está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu, está con minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Porque nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu que está en el hombre. Ese espíritu es con minúscula. Dice, da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué le parece? Es una bendición, hermano. Por eso yo en esta mañana le comparto esto, de que es un privilegio
Es un privilegio, es un privilegio recibir a Cristo Jesús y tener la autoridad del Señor que nos diga, ahora eres hijo de Dios, ahora estás en comunión conmigo, dice el Señor. Amén. Amén. El verso 9, a ver, vamos a ver, el verso 9 dice, de este capítulo 8 dice, mas vosotros no vivís, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que no ha recibido a Cristo Jesús no es de él. Ay, Señor. La palabra es tan clara en decirnos, el que no se ha convertido, el que no le ha dicho, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, porque creo en ti firmemente, pongo mi fe en mi Señor Jesucristo. El que no hace eso, hermanos, no tiene el Espíritu de Cristo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Así de claro. Por eso, para ser un hijo de Dios, uno tiene que recibir a Cristo. Amén. Ese es el propósito de esta enseñanza. Si usted quiere ser hijo de Dios, reciba a Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo solo mora en el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico de Cristo? La iglesia. Vamos a ver en primera de Juan, Juan 1, en el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos 32 y 33. Miren, hermanos, esta palabra, realmente la palabra de Dios es lo que nos confirma lo que estamos hablando. Es la palabra de Dios, no es mi palabra, no es la palabra de nadie, es la palabra del Señor que nos confirma esto. Dice el versículo 32 y 33. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces la palabra nos confirma que es lo que dice el Señor. Entonces los hijos son aquellos que han sido sellados. Escúcheme eso. Los hijos son aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo. Son todos aquellos que se les ha dado las arras del compromiso de la boda. A la iglesia, a los cristianos que recibimos a Cristo Jesús, dice la palabra del Señor que Dios, que el Espíritu Santo de Dios nos da las arras. ¿Y qué son las arras? Es la garantía. Nos da, dice, el compromiso para las bodas del Cordero. Mire qué hermoso. Porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Debemos recordar que todo el cuerpo de Cristo fue ungido. En Hechos 2:17, a ver, vamos a ver, Hechos 2:17. Espero que usted comprenda porque es la palabra del Señor, Hechos 2:17. Amén. Lo siguiente dice la palabra del Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Entonces, el Señor nos dice que el Señor ha derramado, en ese tiempo ha derramado de su espíritu sobre toda carne. Entonces es importante, hermanos, es importante entender que todos debemos
debemos recibir a Cristo Jesús. Sea la descendencia celestial y la descendencia terrena. Todos debemos recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor. En Mateo 24:13. A ver, vamos a Mateo 24:13. Le estoy llevando muchos pasajes. Espero que usted también tome nota. Mateo 24:13 dice la palabra del Señor. A ver, ¿qué dice el Señor? Amén, amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar en las cosas de Dios. Hay que perseverar en que ahora somos hijos de Dios porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, queridos hermanos, esta es la enseñanza que estamos recibiendo acerca de cómo llegar o cómo tener el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, usted es hijo de Dios porque ha recibido a Cristo, porque ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Entonces, en base a eso, en esta mañana vamos a agradecerle para el día de mañana continuar con otro tema. Vamos a ver qué es el cuerpo de Cristo, qué es la iglesia. Porque el Señor nos dice ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Ustedes han llegado a ser parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la garantía que Dios nos da. Vamos a orar al Señor. Por favor, demos gracias a Dios, bendiciendo el nombre del Señor y agradeciendo por su palabra bendita. Porque es la palabra de Dios, no es palabra de hombre, es la palabra del Señor. Estamos haciendo lectura de las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre bendito, en nombre de Cristo Jesús, te bendecimos a ti, te honramos, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que nos da toda la bendición, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Dios, te bendecimos. Bendecimos a nuestros hermanos también, a quienes han podido ver este video, a quienes han podido, Señor, Dios mío, escuchar el audio. En el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Amén. Amén, mis hermanos. Estaremos el día de mañana viendo nuevamente otro tema de estudio. Hoy hemos visto un tema, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Que Dios los bendiga.